webinars que nos permiten tener un tipo de capacitación digital adaptado a las condiciones y a las características que necesitamos en el nivel donde estamos trabajando. Así que también es cuestión de automotivarnos y buscar en el mundo de información que es el Internet para conseguir algunos tipos de webinars donde nos dan este tipo de capacitación. Gracias, señor director, le agradezco su participación. Y bueno, estaríamos pasando a la participación de la zona 088, si nos hicieran favor de compartirnos sus conclusiones o sus aportaciones a este respecto. Y gracias, profesor Jorge. Gracias. Un saludo al maestro René, a las profesoras supervisoras, a los supervisores también. Yo soy el profe Claudio Ortuño, de la zona 088. Y bueno, pero esa no es la de nosotros, ¿o sí? Bueno, sí, ok, ya. Gracias, maestra Julieta. ¿Quién me está ayudando compartiendo las...? Yo, profe. Gracias, Liz, te agradezco. Bueno, quisiera empezar comentándoles que nosotros partimos de ir al folleto o al libro de las orientaciones para la elaboración del programa de mejora continua. O sea, ese video que atinadamente el profesor Jorge hizo favor de pasarnos en la mañana, nosotros lo retomamos, ¿sí? Muchas veces damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que todos los directores o que todos nuestros docentes saben perfectamente qué es el programa escolar de mejora continua, saben qué elementos tiene, saben cómo se redacta un objetivo, saben qué características tiene una meta, saben cuáles son las acciones. Y de verdad, por lo menos en mi caso, sí tuve que ir de inicio al formato de orientación, al folleto de orientaciones, y en segundo momento me ayudó muchísimo el video de la mañana que proyectó profesor Jorge. ¿Por qué? Porque me dejaron claras las situaciones, ¿no? Esto me queda claro que a la hora de releer y releer sacamos más riqueza del texto, ¿no? Y bueno, nosotros revisamos eso y bueno, hicimos esa presentación. Sin embargo, nos concretamos a lo que nos está pidiendo el profesor Jorge. Encontramos 4 problemáticas comunes, ¿sí?, que se pueden convertir obviamente en un objetivo, ¿sí?, a desarrollar en nuestro programa escolar de mejora continua. Y creemos que esas problemáticas comunes no son exclusivas del sector, fíjense, ¿sí? Podrían ser en determinado momento, de la zona, sino del sector, ¿no? O de todas las escuelas. Una de ellas es lograr la cobertura para el 100% de los alumnos de nuestras escuelas, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a llegar al 100% de nuestros alumnos y alumnas? ¿Cómo vamos a llegar? Si bien es cierto, por diferentes causas, pero ese sería un elemento que seguramente todos tenemos y que todos tendríamos que incluir en nuestro programa escolar de mejora continua para el 2021, ¿sí? Otro de los puntos es que el colectivo, y ese es uno muy propio de la 088, es que el colectivo docente tenga los elementos necesarios para poder diseñar e implementar proyectos. Vuelvo a lo mismo, pasa lo mismo que con el programa escolar de mejora continua. Nos dicen, vamos a trabajar por proyecto, y nosotros decimos, sí, vamos a trabajar por proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué es un proyecto? ¿Qué elementos contiene? ¿Cómo se trabaja en un aula? ¿Cómo se instrumenta en un aula? ¿Sí? ¿Qué habilidades pone en juego para el docente? ¿Sí? ¿Cómo se revisa si está bien el proyecto? ¿Cómo se verifican los aprendizajes del proyecto en los alumnos? Es decir, no es tan sencillo como decir vamos a trabajar por proyecto y obviar que todos sabemos trabajar por proyecto. Entonces, en ese sentido, yo externaba a mi supervisora, la maestra Julieta, mi deficiencia en torno al manejo exacto de lo que es el trabajo por proyectos. Entonces, ahí quedó también para la zona, ¿sí? O sea, que nuestros docentes de las escuelas de la zona tengan todos los elementos necesarios para poder diseñar e implementar los proyectos.
¿sí? Como una modalidad didáctica. Entonces, bueno, esa es la segunda. Otro ejemplo es ayudar a subsanar todas las deficiencias de las niñas y niños y adolescentes en rezago, ¿sí? Nosotros ya tenemos ahí del ciclo escolar pasado, tenemos diagnóstico, tenemos CISATs, ¿sí? Tenemos exámenes mensuales, exámenes trimestrales, o sea, tenemos elementos, ¿sí? Que nos dicen fulano, sutano y mengano están en rezago. Y después se vino lo de la contingencia sanitaria. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar, ¿sí? A sacar del nivel rezago a esas niñas, niños y adolescentes? Eso creo que también es un reto tremendo y creo que también tiene que contener los programas de mejora. Y finalmente, alcanzar la motivación. ¿De qué forma vamos a alcanzar la motivación y estabilidad emocional para los niños y con nuestros niños y adolescentes en la nueva normalidad? Es decir, nosotros no vamos a regresar presencial, eso ya nos quedó claro, y también nos quedó claro que no vamos a regresar pronto, ¿no? Solo hay que revisar nada más las estadísticas del sector salud para nosotros predecir, que eso no es nada difícil, poder predecir que pronto no vamos a estar en los salones de clases. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vimos ahí algunos videos en las primeras sesiones del CTE, ¿sí? Que tuvimos viernes de la semana pasada, lunes de esta semana, en donde nos dice cómo estamos emocionalmente, ¿sí? O sea, no hay una inteligencia emocional, ni siquiera de nosotros, de los padres de familia, obviamente de los niños. Están con miedo, están con hartazgo, bueno, ustedes vieron los videos, ¿verdad? Entonces sí se nos hace de vital importancia esa parte motivacional y de cierto equilibrio o estabilidad emocional de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Creemos que es muy importante. Entonces creemos que por mencionarles 4 ejemplos de los que serían nuestras problemáticas comunes en nuestra zona. Esas serían las, digamos, ¿no? Gracias, Liz. Si tienes de favor la otra. Bueno, nada más recordarles, directores, que objetivos y metas, ¿sí? Tendremos que responder las preguntas: ¿qué queremos lograr? ¿Sí? ¿Cuándo lo queremos lograr? ¿Y en qué porcentaje o en qué medida queremos lograr lo que responde al cuánto, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas que tendríamos que hacernos para cuando nosotros redactemos nuestros objetivos también, por favor. Gracias, Liz. Bueno, y obviamente en este sentido las acciones responderían a preguntas como el qué vamos a realizar, cuándo lo haremos y quiénes serán los responsables, ¿no? Dice, las acciones son las que hacen realidad el cumplimiento de los objetivos y las metas. Sí, obviamente objetivos y metas redactados por sí solos, sin acción, pues lógicamente solo sería teoría, ¿no? En ese caso. Entonces, las acciones responden a qué vamos a realizar, cuándo lo haremos y quiénes son los responsables de eso. Eso viene en la estructura. Hay unas estructuras sugeridas y hay ejemplos que vienen en las guías que ustedes nos dieron. Hay unos ejemplos muy claros. Por ejemplo, el de habilidades digitales, la problemática de habilidades digitales, que también es común al sector educativo, a todo el sector educativo. Ese ejemplo está totalmente claro y está muy descriptivo, ¿no? Gracias, Liz. Ajá, sí, la otra, de favor, Liz, a donde está el ejemplo ya de... Ajá, bueno. Miren, en este caso nuestro objetivo, gracias, la anterior, Liz. En este caso nuestro objetivo sería que el colectivo docente tenga los elementos necesarios para poder diseñar e implementar proyectos, ¿sí? Ese sería nuestro objetivo. La meta sería capacitar de forma inmediata. De forma inmediata es ya, ¿no? Es al 100% de los profesores y profesoras en la elaboración de proyectos como modalidad didáctica antes del inicio del ciclo escolar. Esa sería la meta, ¿sí?
constaría de qué, de tres. Es un ejemplo nada más, profesores. O sea, tómenlo nada más como un ejemplo. Es 3 sesiones. La propuesta es 3 sesiones de 2 horas usando la plataforma Zoom y coordinado por el ATP, por un ATP de zona, por ejemplo. ¿Sí? Los responsables de todo esto sería supervisión escolar, obviamente los directores y docentes, ¿no? Los involucrados en que esto tenga éxito, vamos a llamarle, ¿no? Los recursos que necesitaríamos, obviamente, sería, pues a lo mejor una laptop o un teléfono celular, el acceso a internet, hojas, lapiceros, etcétera, ¿no? Y el seguimiento que nosotros sugerimos es que es el seguimiento permanente, ¿sí? Permanente a través de qué, obviamente, en este tipo de... Es sugerible que a la hora de nosotros realizar nuestro programa escolar de mejora continua, ¿sí? En los objetivos, metas y acciones y demás, puedan ser evaluables o medibles, nos decía el profesor Jorge en la mañana, ¿sí? Evaluables o medibles cuantitativamente, mencionó, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que de repente, de los 4 casos que les puse en la diapositiva anterior, oye, ¿lograste sacar de rezago a los alumnos? Sí, a varios. O sea, a varios no es una respuesta medible. Necesitaríamos decir a cuántos o qué porcentaje, ¿no? Oye, ¿se capacitó a los docentes en habilidades digitales? Sí, a la mayoría. Sí, entonces necesitamos, obviamente, en ese sentido, decir sí, los porcentajes, las cantidades, sí, para verificar el logro, para ver hasta dónde queremos impactar y finalmente en el seguimiento, como les decía yo, permanente, a través de qué, de guías de observación, de listas de cotejo, ¿sí? O bueno, el instrumento que creamos adecuado para poder verificar si eso que estamos proponiendo en las acciones estamos llevando al logro del objetivo o no lo estamos haciendo, y si se tiene que redireccionar o no, ¿no? Que es a lo que se refiere la última diapositiva. Gracias, Liz. Ajá. Después realizamos un análisis reflexivo. Estábamos revisando nuestros programas escolares de mejora continua del 2019-2020, profes. Entonces, nos llama mucho la atención de que, bueno, pues había muchas intenciones, había muchos objetivos que lograr, ¿no? Uno se logra, y nos dimos cuenta que los logramos parcialmente, ¿sí? O sea, no los logramos en un 100%. Muchas veces, en este caso, debido también en un alto porcentaje a la contingencia sanitaria, ¿sí? Entonces, de manera general, se tienen, ¿sí? En nuestra zona se tienen que reorientar los objetivos y se propondrán nuevos debido a la nueva normalidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a reorientar los que podamos rescatar de nuestro programa de 2019-2020 y vamos a proponer nuevos, ¿sí? Como los 4 ejemplos que les mencionaba, en esta nueva normalidad. Entonces, pues es de forma general, profesor Jorge, es lo que pudimos nosotros socializar en nuestras plenarias de zona, y quedamos en seguirnos viendo para poderle dar esa continuidad a nuestro programa escolar. Gracias, profesor Jorge. Gracias a usted, maestro. De verdad que muy ilustrativa su participación. Lo importante es esto de las sugerencias que van dando todas las zonas escolares, irnos enriqueciendo nosotros de lo que opinan. En este caso, cuando nos plantea la zona 88, por ejemplo, esta situación de dar una reorientación a los compañeros para el trabajo por proyectos, pues es muy importante eso, que tengamos una idea muy precisa de cómo hacerlo, de atender el rezago, de atender también, pues un dato muy importante es dejar muy establecido en el programa escolar de mejora continua, como nos dice usted, muy definido quiénes son los responsables en cada uno de los apartados